Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Mi nombre es José Ángel Domínguez y en esta ocasión contamos con la presencia del investigador del INA, Guillermo de Anda. Guillermo de Anda es arqueólogo subacuático especializado en el estudio de rituales mortuorios y funerarios en cuevas y cenotes, contextos que ha trabajado por más de 30 años. Es doctor en estudios mesoamericanos, instructor de buceo con más de 15 especialidades, incluida, por supuesto, la de buceo en cuevas. El tema de hoy es cuevas y sexualidad en Mesoamérica y le agradezco muchísimo, doctor, te agradezco muchísimo por este tiempo y por tu disposición para conversar con nuestras audiencias. Bienvenido. Es un gustazo, como siempre, estar aquí con ustedes en Radio INA, siempre muy productivo y poder estar en contacto con el público acerca de nuestro trabajo. Les agradezco mucho su interés, mi querido José Ángel. Muchísimas gracias. Un trabajo apasionante. Y yo empezaría esta conversación preguntándote, ¿qué es lo que sabemos en torno a esta antiquísima relación entre el hombre, nuestros antepasados, el ser humano y las cuevas? ¿Cómo empezarías, doctor Guillermo de Anda? Pues mira, cada vez sabemos más. Sin embargo, creo que nos falta mucho camino por recorrer. Platicando con un buen amigo, el doctor Lee Berger, un paleoantropólogo, descubridor del Homo naledi, me decía, realmente los descubrimientos del futuro importantes acerca de la evolución del hombre, acerca del uso de herramientas, arte, etcétera, tienen que darse a través de las cuevas. Y esto se ha venido comprobando no solamente a nivel Sudáfrica, que es en donde él trabaja, sino en Europa, por supuesto, en esta enorme tradición arqueológica de las cuevas fantásticas, llenas de galerías de arte, las primeras representaciones artísticas de la humanidad, sino también aquí en nuestro Mesoamérica, ¿no? Creo que eso es bien fácil de entender. El asunto es que las cuevas han sido muchas veces poco comprendidas, algunas veces hasta desdeñadas, ¿no?, por algunos proyectos, y creo que esto ha cambiado afortunadamente, precisamente por la importante cantidad de descubrimientos, no solo la cantidad, sino la calidad de estos, ¿no? Es muy importante poder entender las cuevas en todos sus aspectos. Yo hoy me estoy aquí adelantando un tema muy complejo, difícil, ¿sí? Y obviamente me vi muy ambicioso con mi título, pero cuando menos que sirva esto como una introducción a este tema que me parece fascinante, porque como decíamos, el hombre ha encontrado en las cuevas muchísimas cosas, pero algo importante que ha podido encontrar dentro de su búsqueda, dentro de nuestra búsqueda como humanos, son significados simbólicos. Claro, y a eso llegaremos en un momento, doctor Guillermo de Anda, pero inclusive ahora que hablas de las cuevas, la datación de el hombre en América inclusive ha cambiado gracias al trabajo de las cuevas, tengo entendido, a lo que se ha encontrado en cuevas. ¿Esto es correcto? Por supuesto, hablemos de la península de Yucatán. Aquí, cuando yo era estudiante de arqueología, que sigo siéndolo, pero cuando estaba haciendo mis pininos, no se hablaba de hombres tempranos en esta zona. Ahora sabemos que hay esqueletos que se han localizado dentro de cuevas inundadas con antigüedades que nunca imaginamos para esta área, 12, 13 mil años, probablemente se encuentre algo todavía más antiguo. Entonces, en este sentido, con el hombre americano también, las cuevas han sido, sin duda, una fuente importante de información. Un gran potencial todavía poco explorado. Las cuevas tienen algo de complicado, además de sumamente atractivo,
tienen una parte ominosa, ¿no? Aparte del gran potencial que tienen. No sé cuál sea tu punto de vista. Claro, claro, es que mira, las cuevas presentan esta dualidad, es una de sus características, son dicotómicas, son bellas, misteriosas y también son tenebrosas, vemos contrastes maravillosos de luz y sombra, entradas del sol, Chichén Itzá, Cenote Coltún, un observatorio solar maravilloso, pero también pueden ser siniestras y pueden representar también eso, y así lo representaban para los antiguos, y así eran para los antiguos. Yo me imagino que precisamente el poder penetrar estos espacios oscuros, ominosos, y de alguna manera poder manifestar una representación artística maravillosa, podría tener precisamente esta enorme contradicción, ¿no? Estoy en la oscuridad, en un lugar aislado, lejano, y estoy representando mi mundo de allá afuera. Son una de las muchas facetas de la cueva. Nosotros mismos en esta época moderna hay gente que dice, yo a una cueva no me quiero meter en absoluto. Si alguien quiere conocer la oscuridad eterna, la oscuridad real a la cual nunca se acostumbra el ojo humano, basta con entrar a una cueva. Híjole, y sin embargo, Guillermo, las cuevas fueron el primer refugio de los seres humanos, me imagino, o quiero suponer que cuando estas bandas nómadas, estas tribus humanas, al inicio de la historia, en la prehistoria, ¿no? Encontraron en las cuevas refugio, inspiración, magia tal vez. Sí, claro, yendo incluso mucho más atrás. Permítanme presentarles esta litografía de National Geographic. Hablaba yo del hombre Naledi. Se presume que este homínido, porque no era todavía un ser humano, era un homínido descubierto, les decía, por el doctor Lee Berger. Vivió en Sudáfrica hace unos 335,000 años. El asunto primordial con estos seres es que parece ser que están utilizando esta cueva, Rising Star, o la estrella naciente, la están utilizando como un lugar de enterramiento, cosa inédita, no se había encontrado un lugar de enterramiento tan antiguo. Esto es la tesis, cuando menos, del doctor Berger, que dice que este lugar era utilizado para esto. Lleva más de 200 individuos localizados dentro de áreas muy difíciles, de muy difícil acceso dentro de la cueva. Si examinamos el rostro de estos individuos, vemos que son ya casi humanos, están ya casi dentro de pues, la clasificación Homo. Es Homo naledi y es muy, muy anterior al Homo sapiens. Estamos hablando, les decía, de 335,000 años, pero si nos vamos un poco más cerca en el tiempo y hablamos de cuevas también, y hablamos de cuevas antiguas, nos vamos a 176,000 años antes del presente, a la cueva de Bruniquel en Francia, que estamos viendo ahora, y que estamos viendo una probable manifestación ritual de un círculo formado con estalactitas o estalagmitas, que parece ser que desde esta época están teniendo también una representación importante, mágica, simbólica, relacionada con la fertilidad y por ende con la sexualidad humana, muy probablemente fálica, por la forma de estos elementos. Sí, no sé si me están escuchando, estamos bien en el... Sí, por supuesto perfecto, que sí. Perfecto. Y entonces, bueno, de alguna manera si todavía las cuevas, mi querido doctor Guillermo de Anda, son espacios mágicos, ¿no? Podemos pensar inclusive a otras portales, a otras dimensiones del pensamiento. No sé si estoy aventurando demasiado. No, yo creo que es correcto, porque esto mismo lo sentimos nosotros en época moderna, cuando estamos en estos espacios aislados y oscuros. Nuestra mente tiende a tener transformaciones, a alterarse de alguna manera. Estamos deprivados de nuestro medio ambiente natural, de la luz sobre todo, y esto crea
otras formas de pensamiento, simplemente en una estancia corta dentro de una cueva. Tal vez esto llevó a imaginar tantas cosas a nuestros antepasados dentro de las cuevas, y las manifestaciones únicas, maravillosas, artísticas que se llevaron a cabo en estos lugares. Las primeras representaciones tienen que ver siempre con la fertilidad, con la sexualidad, yo insisto, como estas maravillosas obras que estamos viendo, objetos muy antiguos, utilizados como tal vez magia empática, elementos de poder que simbolizaban precisamente lo que vemos, ¿no? Poder sexual, mucho más, en este caso creo que una pieza artística están tratando de lograr esto. Esta que es muy famosa, que me parece maravillosa, Los amantes de Ain Sacri, es una escultura que se encontró en la cueva del mismo nombre y se considera que tiene 11,000 años de antigüedad. Los expertos dicen que puede estar representando al mismo tiempo una forma fálica y una forma vaginal, dependiendo de cómo veamos la parte inferior de la pieza. Y como vemos, no se ven bien representados los rostros. O las famosas Venus, encontradas también en cuevas, las Venus paleolíticas, la Venus impúdica, la primera estatuilla descubierta en Francia, que nos llevan siempre a este mismo tema de fertilidad, de sexualidad. Hablar de esto y no hablar de la cueva de Chauvet sería una gran omisión. Por esto es que esta parte de la cueva, que para mí es maravillosa, donde están las imágenes de los leones, y que se le conoce, es uno de los más lejanos, me parece que el salón más lejano en Chauvet, el Salón del Hechicero, donde vemos en la parte derecha un hechicero con una cabeza como de un bisonte, un búfalo, un cuerpo humano, y vemos debajo de él una vulva muy bien realizada, unas piernas que se notan, con una antigüedad de probablemente 30,000 años. Ya las cuevas están produciendo, manifestando estos encuentros con la mente humana. Mesoamérica no es la excepción, por supuesto, y en Mesoamérica, como decía el doctor López Osti, la sexualidad trasciende sus impulsos, funciones reproductoras, para formar una extensa red de significados y normas que abarca y condiciona los más diversos ámbitos de la vida humana. Pero si queremos irnos a la esencia de esto, de esta cosmovisión, tendríamos que irnos a las cuevas. Esto es una vasija de Honduras, una vasija muy antigua que representa una pareja, la pareja originaria, que está de acuerdo con el doctor Jim Brady y con Jesper Nielsen, de donde tomé esta fotografía. Representa una actitud, un abrazo, entrelazar las piernas, de un acto sexual, muy probablemente muy temprano, de acuerdo a la antigüedad también de la vasija, que se sitúa en lo que nosotros llamamos el preclásico, y es una vasija hondureña, la vasija Y, que está en el Museo de Dinamarca actualmente. Bueno, sí, así sucede, doctor. Ya estamos aquí en Mesoamérica, ¿no? Sí, desgraciadamente están muy lejos algunos de estos artefactos maravillosos. Oye, doctor, pero dinos una cosa, o sea, ya entrando en materia de este programa, o sea, estos elementos sexuales en Mesoamérica, ¿de qué antigüedad estamos hablando? Y se muestran en las cuevas de esta región del mundo que buena parte está en México y, como bien dices, en Centroamérica. Claro, esta que vemos aquí, que se ve ya más bien como un manchón borroso, en realidad es una de las más maravillosas manifestaciones artísticas olmecas. Está en Guerrero, la cueva de Oxtotitlán, le dicen también la cueva del diablo, probablemente por lo que representa esta pintura. Vamos a ver aquí una representación que se ve mucho más clara, obviamente, de David Grove, en la cual
este individuo se ha interpretado como teniendo una relación, un coito con un jaguar. Tal vez esto está de alguna manera manifestando esta linaje que los olmecas siempre sostuvieron, los hijos del jaguar. Aquí está la original y esta es, digamos, la representación más clara de esta imagen, que como vemos siempre en el arte olmeca, está ligado a cuevas, a jaguares, en la parte de arriba de este maravilloso trono, que también interpretado como tal por Grove, tenemos la imagen del jaguar y este dinasta emergiendo de una cueva precisamente. Es decir, yo creo que podemos ir tan atrás en el tiempo como la cultura olmeca para entender esto. Esto nos lo comprueba la cueva de Oxtotitlán en Guerrero. Claro, y bueno, y así en muchísimos lados de lo que ahora conocemos como nuestro querido México. Pero ya que hablamos de esta sexualidad, es sabido que la cueva tiene una relación directa con el útero, con la vagina, pero también con la fertilidad. ¿Es correcto esto, doctor? Sí, es muy correcto. Quien primero notó esta relación fue la gran investigadora de Lina, Doris Hayden, que llamó a las cuevas el útero, la matriz de la tierra, y tomándola en cuenta como una parte enorme, femenina, húmeda, fertilizable, combinada con todos estos aspectos somáticos que se le han dado a las formaciones calcáreas. No yendo más lejos, en Chiapas, el doctor Dave Stewart, en una entrevista, recibió una afirmación por parte de mayas actuales diciendo que la cueva en la cual estaban era una manifestación de cómo la tierra estaba copulando, y él preguntó por qué, y decían ellos que las formas que crecen de arriba para abajo, las estalagmitas, eran los pechos de la tierra y que por esto goteaban y estaban de alguna manera alimentando a la tierra misma, y que los falos recibían esto para poder crecer, y que cuando se juntaban estalactitas y estalagmitas y formaban una columna, la tierra estaba copulando. Es todo un canto a la fertilidad. De esto nos habla la cueva, la fertilidad, la vida, el poder regenerarla. Y como decía yo, es un lugar dicotómico porque también es un lugar de muerte, es un lugar oscuro, es un lugar donde también se tiene la creencia que van las almas de los muertos en algunas culturas. Entonces nos representa todas estas manifestaciones, a veces encontradas, pero siempre maravillosas. Una gran oportunidad para entenderlo. Como el ser humano, ¿no? Contradictorio, profundo. Ahora que decías estas historias de la cueva en Guerrero, del hombre que está copulando con un jaguar, de esta relación, me recordaste la historia del rey Mije Kondoy. Tiene una hermana que es una serpiente, ¿no? ¿Nos querrías contar? Correcto. Sí, la historia del rey Kondoy es igualmente compleja, maravillosa, fascinante. Y lo que me encantaría platicarles es de esta cueva que lleva por nombre la cueva del rey Kondoy, en donde vemos jaguares con cuerpos humanos, pero en magníficas representaciones sexuales. Son esculturas aparte de un tamaño impresionante, en actitudes sexuales muy obvias. Fue descubierta precisamente esta cueva. Walensky la explora, el autor de las fotos, en 2012 apenas. La mapea y señala que tiene unas 40 esculturas de barro, muy grandes, como pueden ver, es entre 1,5 metros y 3 metros cada una de estas figuras. Ahorita presentaré una foto con una escala humana, y pues el doctor Marcus Winter hace la referencia precisamente al mítico rey
Condoy o Cong Hoy, del cual hay leyendas maravillosas, un rey legendario que se le relaciona incluso a la época actual. Habríamos que hacer otra plática acerca de esta tradición cultural que pervive. Todavía vive Condoy. Es como Zapata vive y la lucha sigue. Exactamente, todavía vive Condoy. Yo recuerdo, tiene el doctor López Osti, que me parece que no llegó a publicar un escrito que yo tengo, que sí me compartió, que se llama Los Reyes Subterráneos, y habla de Congoy, y habla de algunos otros reyes, y habla de seres míticos, por ejemplo, en Tulum, que podían ir a través de un pasadizo secreto por debajo del mar hacia otros lugares. Es realmente muy rico lo que producen las cuevas, toda la imaginación humana dentro de las cuevas. He puesto varias fotos porque me parece una cueva verdaderamente maravillosa. Las representaciones que hay ahí son increíbles. Aquí hay, como les decía, una escala humana dentro de esa cueva. Y bueno, también no de escala tan humana, este enorme falo que muy probablemente ustedes han visto en la entrada del sitio arqueológico de Loltún, la cueva de Loltún. Doctor, pero antes de que sigas, perdóname, estas imágenes extraordinarias que nos acabas de mostrar, ¿en dónde están? Las de la cueva de Condoy, ¿en dónde están ubicadas? ¿De qué años se datan más o menos? Ok, están en Oaxaca, sí. En la zona de Mije, como lo has dicho, y se considera que son preclásicas. El doctor Winter es quien ha dado la datación. A mí me encantaría que hubiera un trabajo ya un poco más profundo acerca de esta cueva. Hay 2 artículos muy cortos, pero creo que esta cueva merece muchísimo más trabajo, ¿no? Obviamente, la gente que está en Oaxaca podrá de alguna manera seguir adelante con esto, y si alguien me invita estoy puestísimo, porque me encanta esta región y me encanta esta cueva. Creo que es una cueva con un potencial enorme. Definitivamente. Bueno, hay varias cuevas, digamos que extraordinarias en la República Mexicana, y en la zona maya en la que tú te has especializado, según entiendo, pues hay varias importantísimas, ¿no? Balam Canché es una de ellas. Balam Canché es una cueva maravillosa, una cueva que está en Chichén Itzá. Déjenme mostrarles, miren, aquí está. Esta enorme, maravillosa y bella cueva, parte del sitio de Chichén Itzá, sin duda. Una cueva que, hablando de temporalidades, aquí sí les puedo ser muy preciso. Nuestro proyecto hace un par de años, haciendo muestreos de fragmentos de carbón de un muro construido por los habitantes de la zona, resultó ser preclásico. Tenemos una fecha muy antigua en Balam Canché, contrario a la mayoría de los artefactos que vemos ahí. Aquí vemos en primer término un incensario Tlaloc, que nos parece todavía sorprendente el entender que el dios Tlaloc, dios del agua, de la lluvia, del centro de México, esté en el corazón del área maya, ¿no? Es realmente contradictorio. El doctor Willie Andrews, quien exploró esta cueva en 1958 con George Stuart, Willie Folland, lo consideraron una parte de la influencia del centro de México, y por supuesto lo es. Lo que creo que tenemos que adentrarnos un poco más es en el hecho de cómo se produce esta influencia, realmente cómo es. Algunos colegas en el pasado decían que había habido una invasión tolteca, una hipótesis o una idea que yo en lo personal y muchos colegas tampoco ya acogen, pero de que hay una influencia clara y marcada. Es algo que todavía tenemos que seguir estudiando. Estos incensarios Tlaloc, hay algunos de ellos prácticamente idénticos en Tula, por ejemplo. Claro. Habría que, en estos contenidos de las vasijas, poder explorar estas temporalidades. Ahora, estas ya no tienen el contenido. La exploración fue hecha en otra época
y no se preservaron contenidos. Sin embargo, tenemos una cueva muy cerca de Balancanché, cosa que nos parece también un poquito difícil de entender cómo dos cuevas tan importantes están tan cerca. También en Chichén Itzá es la cueva Balampú, donde hay cerca de 200 de estos incensarios, la mayoría de ellos igual con los rostros de Tlaloc. Sí tenemos la oportunidad, afortunadamente, de todavía tener los contenidos de estas vasijas, de estos incensarios, de lo que se quemó ahí, de lo que se depositó como ofrenda, para poder entender mejor las temporalidades, con qué objetos se hicieron las ofrendas, etcétera. Y viene a colación Balancanché, qué bueno que lo comentaste, José Ángel, porque esto nos habla de esta enorme formación pétrea, esta columna. Hablaba hace un rato de esta idea de que la Tierra está copulando para reproducirse. Aquí lo vemos palpable, vívido. Estamos viendo cómo hay un escurrimiento de agua de las estalactitas, pues prácticamente constante, y cómo sigue la cueva viviendo, sigue la cueva floreciendo, sigue dando estalactitas, estalagmitas, y cómo aquí tenemos el claro ejemplo de esta unión de ambas en una, vamos a decirle, si retomamos esta idea etnográfica de Stuart, cómo nos está de alguna forma recordando que la Tierra está reproduciéndose, que la Tierra está copulando. Esto es, me parece a mí maravilloso y una de las mejores maneras de aproximarnos y entender una cueva. Poético, inclusive, mi querido Guillermo Poético, de Anda. Claro. Y bueno, es que son varias cosas a las que te refieres y todas interesantísimas. Esta presencia de personalidades del centro de México tan lejos como en Yucatán, bueno, presencia teotihuacana que ahora se ha documentado y estos intercambios, ahí están, pero veo esta foto magnífica que nos compartes y bueno, es una foto profesional que se debe haber tomado mucho tiempo, estudio, iluminación inclusive, ¿no? ¿Cómo la lograron? Cuéntanos. Correcto, mira, esta es una foto de la fotógrafa de nuestro proyecto y coordinadora, Carla Ortega. Es una foto que, como dice, sí tomó tiempo y tomó mucha paciencia de su parte. Ella es muy exigente con sus fotos y logró esta, que para mí es una de las mejores fotos de Balancanché. Se la han publicado también ya en varios lugares, en Arqueología Mexicana, entre otros, con una página desplegable. Y sí, yo creo que esta foto le tomó cuando menos 1 hora de preparación y más el tiempo que estuvo ahí pues acomodando sus luces y demás. Como saben, antes esta cueva tenía una iluminación artificial. Después de una serie de inundaciones por huracanes, así que hace 2 años, pues se perdió todo la instalación eléctrica. No sé si se va a retomar como un área de visitas iluminada, pero ayudada de esa iluminación más sus propios flashes, logró esta muy bonita fotografía, sin duda. Una foto de concurso extraordinaria. Oye, Sí. Mi querido Guillermo, retomando esta cuestión que decías, nos enseñabas estos símbolos fálicos enormes. No sé, tal vez tengo la impresión de que en esta lucha histórica, civilizatoria, por llamarla de una manera, entre el dominio masculino y femenino, tal vez había una relación mejor, más armónica entre nuestros antiguos, o esto es completamente errado. ¿Qué nos dices tú? Pues mira, difícil decirlo, aunque sabemos que hay una supremacía de poder relacionada al falo. Hay de alguna manera, esta cuestión relacionada también con la fertilidad, sin duda, cosa que podemos ver incluso en estelas manifiesta. Vemos también personajes femeninos, porque iba yo al autosangrado, sobre todo en Yaxchilán, donde hay una estalactita, déjenme buscarla, debe estar cerca de aquí, de esta presentación, ya que estamos sitio en maravilloso, este tema. Yaxchilán. Yaxchilán, sí. Increíble, un sitio en la selva. Aquí está esta maravillosa estalactita. Cerquita de Chichén Itzá, ¿no? Vamos a llamarle
No, Yaxchilán realmente está en el Usumacinta. Ya. Sí, está a orillas del maravilloso Ya. Usumacinta. Esto lo hace también un lugar tan mágico. Y vamos a llamarle espeleotema, no podría definir si es una estalactita o estalagmita, que está frente a este edificio, uno de los edificios principales de Yaxchilán, pero centrándonos en la estalactita misma, como pueden ver, está grabada. Esta estalactita está grabada y no tiene cualquier diseño. Está muy erosionada, pero se ha logrado interpretar parte de ella. Y aquí ven los pies de un dignatario, todavía pueden verse algunas gotas de sangre. Esto es lo que está representando, en lo que vemos a la izquierda, es un dignatario que está haciendo un sacrificio ritual. Un sacrificio ritual, un sacrificio llamado de dispersión. Él se está perforando el pene con una espina de raya que vemos representada al centro. La sangre que está emanando de su pene está siendo recolectada por estos papeles que podemos ver en esta otra ilustración, todo esto tomado por Alemón y de Helmke y de Stephen Houston sin duda también, para que esta sangre ritual que está simbolizando precisamente las semillas fértiles que están llegando al campo y que van a poder fertilizar y que van a poder producir alimento. Estamos hablando de un culto total y absolutamente fálico. Aunque, insisto, en Yaxchilán también, Lady Shock, en este maravilloso dintel, se está perforando la lengua, no sé si lo recuerdan, buscando esta misma técnica y en este caso, en el caso de Lady Shock, como le han llamado, una reina, está de los papeles quemados de su sangre, está subiendo una voluta que se convierte de humo, que se convierte en una serpiente, la serpiente visión, que en fin, todo esto es muy mágico. Aquí tenemos los dos elementos que mencionas, José Ángel, el masculino y el femenino en individuos de poder, pero sin duda las ceremonias agrícolas dependían, hasta donde sabemos en este momento y hasta lo que refiere a la ceremonia de autosangrado, a individuos masculinos, que también deben haber entendido perfectamente que esta parte contraria, femenina, sería indispensable para garantizar el seguimiento de la vida, el seguimiento de las cosechas. Y en este sentido, volvemos a la cueva. La cueva representa todo esto. La cueva es el útero mismo de la tierra, el lugar apto para la fertilización de la tierra. A donde se introduce la semilla, por supuesto. Donde se introduce la semilla, y creo que tenemos un ejemplo muy claro de esto, de estas. Aquí les muestro algunas imágenes de Jaina a la izquierda, un individuo perforándose el pene, a la derecha, muy conocida cuadrángulo de las monjas, en donde hay unos paneles maravillosos, donde vemos a la derecha, si ven aquí, un pene con cicatrices precisamente de autosangrado. Aquí hay un dibujo. Lo que vemos a la derecha es el glifo para la espina de raya, de raya marina del Atlántico. Y me preguntarán, bueno, estábamos hablando de cuevas. Resulta que este simbolismo maravilloso lo encontramos en una cueva inundada, es decir, en un cenote. Y lo encontramos, aquí otra figura de Jaina impresionante, ¿no? Lo encontramos en esta ofrenda increíble. En el cenote Joltún. Aquí vemos cráneos humanos, hay cráneos de animales, específicamente de perro, hay ofrendas de, una vez más, espeleotemas. Esto es una espeleotema ofrendada, no vino del techo. Hay carbón y hay elementos muy poco encontrados en cuevas inundadas, como espinas de raya. Hemos contado 3 espinas de raya en este sitio,
Y es un sitio maravilloso porque tiene que ver también con un efecto, con un fenómeno astronómico que es el paso cenital del Sol. Y cuando esto sucede, tenemos un rayo que penetra el cenote de una manera increíble. Y esto sucede 2 veces al año. Pensamos que se asociaba la ceremonia de autosangrado del pene con el evento para hacer llover, pero también si contamos con el elemento de que por qué se formó esta ofrenda si está sumergida, cómo la pudieron colocar si está sumergida, bueno, caemos en otra situación. Caemos en la situación de que esta cueva estaba seca, muy probablemente en el siglo IX de nuestra era, y también por eso están llevando a cabo tantos rituales en este sitio, porque el lugar en sí es un canto a la fertilidad, pero los mayas de la zona, los mayas de Chichén Itzá, deben de haber estado muy preocupados, por supuesto, porque estaban viviendo una gran sequía. Esto está registrado en la paleoclimatología. Hubo una gran sequía en el siglo IX de nuestra era, y esta pudo haber sido muy prolongada, como de 15 años. El agua de los cenotes nunca se fue, no se secaron los cenotes, pero sí descendió su nivel, probablemente 6, 8 metros, que es muchísimo para el nivel del manto freático en esta zona. Y probablemente por eso se están aventurando, están entrando a esta zona, pues una zona de mucho respeto para ellos, de mucha, incluso miedo. Hablábamos de estas dos... Reverencia, ¿te parece la palabra, Guillermo? Reverencia, por supuesto, para entrar a este lugar sagrado y de miedo, ¿no? Porque el agua debe haber estado 25 metros abajo, entonces tenían que descolgarse. Los mayas antiguos hacían cosas maravillosas y las cuevas sirvieron siempre para este tipo de rituales que han sido mal entendidos en algunos casos, como en la cueva de Nachtunich. Esto es Guatemala, una cueva maravillosa con escritura jeroglífica abundante, donde vemos un individuo que probablemente está llevando a cabo un acto de masturbación ritual. La semilla, una vez más, la semilla del hombre que podría fertilizar la tierra. Y qué mejor lugar para hacerlo que una cueva. Se supone que este individuo está, aunque no está completo, haciendo lo mismo, y este es un poquito más obvio. Siempre se exageran mucho los órganos, tanto masculinos como femeninos algunas veces, como vimos en la prehistoria. Y esta cueva, desgraciadamente, por estas manifestaciones, fueron objeto de un vandalismo terrible. Aquí está otra muy importante manifestación. Aquí hay una gran polémica porque se dice que son 2 varones. En fin, no sabemos, pero es alguien son 2 personas que están en un acto netamente sexual, en un abrazo. Y les decía, desgraciadamente esto provocó vandalismo y muchas de estas pinturas fueron destruidas por gente que entró considerándola manifestaciones del diablo, ¿no? Qué terrible. 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 Les recordamos, amigas, amigos, que el tema en esta ocasión es cuevas y sexualidad en Mesoamérica, y la voz que usted escucha es la del doctor Guillermo de Anda. Él es arqueólogo subacuático especializado en el estudio de rituales mortuorios y funerarios en cuevas y cenotes, contextos en los cuales ha trabajado por más de 30 años, doctor en estudios mesoamericanos, instructor de buceo, 15 especialidades, incluida la de buceo en cuevas, que ahora hemos disfrutado de su mano. Y hay muchos altares que se encuentran en esta zona maya, mi estimado doctor Guillermo de Anda, ¿no? Pero empezaste a esbozar un poquito de Yaxchilán. ¿Qué nos cuentas de Yaxchilán? Bueno, Yaxchilán para mí representa una maravillosa manifestación de la importancia de las cuevas para la cultura maya, porque el evento principal, sin duda, en toda la zona, en el edificio principal del sitio, es un espeleotema, un elemento que vino de una cueva y no sabemos de cuál, y que fue labrado con un mensaje importantísimo de fertilidad,
de esta ceremonia de esparcir la semilla, una ceremonia que se hacía poquito antes del inicio, obviamente, de los ciclos agrícolas, cuando se iba a iniciar la siembra. Y esto nos da pauta para entender que los espeleotemas, estalactitas, estalagmitas, fueron importantes. Aquí está otra vez el doctor Brady comprobándonos esta hipótesis en un altar, precisamente, estamos hablando de altares, en la cueva de Najtunich también en Guatemala. Les voy a mostrar algunos otros altares que tengo en esta presentación que también están hechos, creemos, en función de esta ritualidad que manifiestan estos espeleotemas, que no eran simplemente adornos. Prueba de esto, insisto una vez más, y tú lo has mencionado, esta maravillosa espeleotema de Yaxchilán. Pero bueno, estas manifestaciones podemos encontrarlas en muchos otros sitios. Otra cosa interesantísima que encontró el doctor Brady en esta cueva fue el uso de enemas, que era una cuestión generalizada, pero eran enemas no precisamente medicinales, sino eran enemas que tenían bebidas embriagantes o alucinógenas y que pertenecían a ceremonias, sobre todo en cuevas. Déjame enseñarte esta maravillosa rollout, esta fotografía de Justin Kerr, de su catálogo de vasijas, de vasos, que no conocemos la procedencia, desgraciadamente, pero es increíble porque a la izquierda vemos una deidad, probablemente Itzamná, sentada a la entrada de una cueva, y hay una serie de ancianos que van acompañados de jóvenes, mujeres, para realizar ceremonias. Probablemente están pidiendo permiso de entrar a la cueva o llevando alguna ofrenda, y los dos primeros vemos que tienen ya preparados sus enemas, que serán colocados por estas bellas damas jóvenes que los acompañan. Esto es otra manifestación de rituales conectados con sexualidad dentro de la cueva. Esos son algunos de los enemas que encontró Brady en Najtunich, elementos realmente poco comunes en las excavaciones. Claro, doctor, y una descripción de el cuerpo humano, masculino y femenino, en contextos mágicos, por supuesto, en los cuales esta interacción, bueno, pues aportaba a que el mundo continuara. Correcto. Estamos hablando de, insisto, fertilidad, estamos hablando de, pues también poder, estamos hablando de magia, que nos viene, como veíamos, de tiempos muy antiguos, desde tradición religiosa en Europa, que podemos ver que se llevaban a cabo este tipo de rituales hace 30 o 40 mil años, hasta la época prehispánica de la cual estamos hablando, en Najtunich, que es un sitio del periodo clásico. Y si nos venimos a México otra vez, otra gran cueva con un simbolismo que es más bien un mito, es este de las bellas doncellas que eran depositadas. Esto es una recreación, por cierto, no muy apegada a la realidad, si vemos la tipología de la chica que está siendo ofrendada, pero nos ayuda a representar que se hablaba de jóvenes vírgenes que de sacrificios, de sacrificios en los cenotes. Sí. Yo tuve la oportunidad de examinar la muestra ósea del cenote sagrado hace años, que se encuentra en el Museo de Antropología, la muestra mexicana, y encontré que había muy pocas mujeres mayores de 15 años, por ejemplo. La mayoría eran niños o niñas, que es difícil determinar el sexo de esos individuos a esa edad, digamos entre 3 y 11, 12 años de edad, algunos con marcas de sacrificio o de manipulación del cuerpo alrededor del momento de la muerte. Pero no deja de ser esta una imagen bastante romántica, y una imagen ya, me encanta esta litografía. Castellanizada, por supuesto. Esto fue publicado por National Geographic en los años 60. Un buen artículo, pero también se tenía otro concepto de los cenotes. Sin embargo, volviendo a este mismo cenote que nos ha dado sin duda la mayor ofrenda de cueva jamás encontrada en Mesoamérica,
Hay objetos que nos hablan también de manifestaciones sexuales muy explícitas, como pues, consolador de madera, que es una pieza muy bella, una pieza única, con una forma de ave en uno de los extremos. En fin, es un artefacto que era utilizado por los antepasados y se encontró en contexto a una gran cueva, a la cueva más importante de Chichén Itzá, sin duda, el cenote sagrado o el pozo de los sacrificios, como también ha sido llamado. Oye, Guillermo, ya que nos hablas de toda esta maravilla encontrada, de todo esto que nos abre los ojos a una concepción diferente de nuestros antepasados en torno a ellos mismos, a su sexualidad y a la naturaleza. Hablabas de dioses como Itzamná. ¿A qué otros dioses se veneraba y se sacrificaba? ¿Y cuáles eran estas características? ¿Podrías compartir un poco de esto? Sí, cómo no. Mira, sin duda creemos que la mayoría de los sacrificios que se llevaban a cabo en esta zona eran dedicados, sobre todo en los cenotes, eran dedicados a Chak, el dios del agua y el dios de la lluvia. Chak y sus ayudantes, los chaques, así como Tlaloc en el centro de México tenía los tlaloques, que son advocaciones del dios. En este caso pensamos que era hacia Chak, hacia quien se ofrecía estos sacrificios, estos intercambios, en espera de que se les retribuyera a cambio con lluvia. Insisto, tenían muchos cenotes, había agua abundante en los cenotes, pero no tenían forma de irrigar los campos con esta agua de los cenotes, porque no había forma de sacarla de manera masiva y poder regar el campo. Entonces lo que ellos necesitaban, imploraban, pedían, era agua de lluvia, que estaba controlada por Chak, dios del trueno también. Y Chak pues no había sido benévolo por un buen tiempo. Probablemente ellos estaban muy desesperados para poder lograr que Chak les hiciera caso, porque en el inframundo estaban también los Golomticú, que podrían ser dioses terribles, 9 deidades, que podrían causar también la peste, podrían causar muerte, podrían no ser tan benévolos. Una forma, digamos, moderna de estos seres sobrenaturales y no muy benévolos, la tenemos hoy en día en Yucatán, un mito maravilloso, que es la Xtabay, la temible Xtabay, que es una mujer que emerge de un cenote a través de una ceiba o a través de un árbol, normalmente una ceiba, y regresa al plano terrestre para seducir a algunos hombres, normalmente borrachitos, que la encuentran en la noche. Estas son las leyendas que nos cuentan en los pueblos en Yucatán. Y cuando ven de lejos una mujer muy bella, y cuando ellos se acercan, se dan cuenta que la Xtabay tiene, en lugar de una pierna, una serpiente. Y cuando se dan cuenta de esto ya es demasiado tarde. Wow. Entonces toda esta magia se envuelve alrededor de los cenotes. Y hay también en la misma Xtabay, obviamente, una connotación sexual. Se habla también de que se aparece esta mujer totalmente desnuda y es una mujer muy bella. Y eso es lo que atrae a sus víctimas, ¿no? Desde luego. Oye, pero bueno, es que podríamos platicar muchísimo contigo, mi estimado doctor Guillermo de Anda. Interesantísimos todos los temas a los que te refieres y que nos encantaría profundizar. Pero nos enseñabas hace un momento unas imágenes que fueron vandalizadas, tristemente vandalizadas, que nos impiden pues el goce y el seguir estudiando estos elementos de nuestro pasado. El vandalismo, el robo de estos vestigios es un delito federal, ¿no? Sí, por supuesto, hay que proteger estos sitios y una de las formas de hacerlo es precisamente la difusión, lo que estamos haciendo ahora, platicar todas estas maravillas y evitar que sean vandalizadas. El vandalismo en Actunich se llevó a cabo obviamente en Guatemala,
fue aparentemente un grupo fanático, no aparentemente, es un hecho, un grupo fanático que entró y las destruye. Hay que hacer conciencia de que tenemos esta herencia y pues nuestra responsabilidad es cuando menos cuidarla, ¿no? Cuando menos vigilarla, no destruirla. Tenemos manifestaciones magníficas dentro de las cuevas. Esta cueva, esta foto que vemos es en nuestra zona, otra vez en el área maya. Una gran fotografía de Paul Nicklin de National Geographic. Esta es la cueva de las manitas que trabajamos y exploramos hace ya algunos años, en 2008 me parece. Hicimos un conteo exhaustivo de las manos e incluso hicimos una radiografía de la cueva con fotografías para crear una realidad virtual. Pero esta cueva que tiene muchas manos, que la mayoría de ellas son de niños. Parecen, ¿verdad? Pequeñas, sí. Sí, son muy pequeñas, son 137 en total. Me encontré con la sorpresa de que hace poco fue redescubierta y fue una noticia nacional y demás, pero bueno, nosotros publicamos hace varios años esto. Está en National Geographic y está también en una publicación del doctor Jean Klotz de 2010. El caso es que esta cueva es muy interesante no solo por las manifestaciones de manos, sino también volvemos a las manifestaciones sexuales, en este caso femeninas. Desde épocas muy tempranas en Europa se han representado no solamente falos, vulvas, lo mismo sucede aquí en nuestra zona. En Manitas hemos encontrado estas manifestaciones de vulvas, algunas de ellas muy plásticas, muy bien hechas, como esta. Son a veces difíciles de percibir, porque parecieran parte de la roca misma, pero son elementos que han sido elaborados, labrados en esa zona. Muchas de las cuevas de Yucatán que hemos visitado tienen estos elementos. Volvemos al origen. Alguien me decía que esto es una manifestación un poquito más a lo erótico. Bueno, el erotismo está ahí, sin duda. Alguien incluso me dijo, era pornografía prehispánica. No, de ninguna manera. Por Dios. Esto es un canto a la vida, a la fertilidad. Volvemos a estos dos elementos que producen la vida, el elemento masculino, el elemento femenino, y en una cueva se exacerban todas estas cualidades. No hay duda de ello. Desde luego. Guillermo de Anda, ¿hay todavía muchos espacios subterráneos por explorar o ya te vas a aburrir de aquí a los próximos 15 años? No. Afortunadamente tenemos muchísimo por hacer. Fíjate que yo he insistido en que esta es una de las últimas fronteras de la exploración en el mundo, de la exploración en sí y obviamente la investigación arqueológica. Tenemos aproximadamente 10,000 cuevas y cenotes en la península de Yucatán, nada más, sin contar el resto de México, el resto de Mesoamérica, Latinoamérica, etcétera. En todas partes del mundo las cuevas todavía están en espera de investigadores, de exploradores. México no es la excepción. Y muchas veces tenemos estos sitios espectaculares, o sea, que tenemos el cenote Joltún, tenemos Balancanché, Balamcú, la Cueva de las Manitas, tenemos lugares fantásticos, pero a veces no es tan obvio lo que tenemos, y a veces hay manifestaciones subterráneas, vamos a decirlo, fabricadas. Los antiguos mayas tendrían esta cercanía con lo subterráneo, que al grado de que podían, y lo hacían, crear cuevas artificiales, permítanme la expresión, porque era un espacio subterráneo, oscuro, y en ese momento adquiría un tono totalmente de sacralidad. Un ejemplo de esto, que trabajamos en nuestro proyecto, la última temporada, en Chichén Itzá, que pensamos reiniciar este mismo año, una tercera temporada,
llegamos a una comunidad cerca de Chichén, dentro de Chichén prácticamente, un pueblo, un ejido, en donde vimos que había un orificio y el orificio estaba totalmente lleno de basura. Había desde gallinas muertas hasta pañales, pasando por todo género de situaciones. Pero nos llamó mucho la atención el sitio, nos llamó mucho la atención. Pensamos que era un chultún. Efectivamente, podría haberlo sido. Los chultunes eran estos depósitos de agua que se labraban debajo de la tierra, tinacos, vamos a decirlo así, permítanme esa expresión, con una entrada muy pequeña, para permitir en declive el paso del agua. Curiosamente, este probable chultún no tenía estas características, pero encontramos esta tapa cerca del agujero, que pareciera una tortuga. Tiene estos dos orificios por los cuales probablemente se pasaba una cuerda y se tapaba, y coincide con la forma del orificio que vemos ahora en día, un orificio muy pequeño, como pueden ver, ahí está la escala, difícil de entrar. Lo que encontramos ahí fue maravilloso porque no esperábamos que en esta pequeña oquedad se abriera. Obviamente no es un chultún, no está preparado como tal. Es realmente una cueva hecha por los antiguos mayas de Chichén Itzá con alguna razón que aún no sabemos. Pero que tiene este muro maravilloso, un muro increíble, muy bello, muy bien hecho. Cuando entra la luz del sol tiene connotaciones muy mágicas, y lo que encontramos una vez que sacamos toda la basura, fueron muchos kilos de basura. Encontramos un elemento que nos pareció fantástico, una vez más dentro de una cueva. Y bueno, podemos reconocer la forma, ¿no?, de un falo en la Sascavera de San Felipe, la supuesta Sascavera o chultún, un falo hecho de estalagmita, de un tamaño considerable, no muy grande, pero de un buen tamaño, unos 20 centímetros, muy bien elaborado. Nos llevamos esta agradable sorpresa porque debajo de toda esta basura y de todo esto encontramos una cueva, una forma de sacralizar la tierra, una forma de apropiar incluso el ritual, una forma de decir no hay una cueva, aquí creamos una, porque las cuevas son importantes. Por alguna razón esa cueva fue creada y de alguna forma se depositó este elemento que probablemente era parte de algo más grande. Y tendríamos que, ¿cómo está esa cuestión de el trabajo con las comunidades? Porque es triste escuchar que pues están llenas de basura, de pañales y otras porquerías ahí. La comunidad a lo mejor no sabe qué es lo que hay ahí. Estos ecosistemas son, el de esta zona maya, son únicos en el mundo, entiendo. Correcto, tenemos un tesoro enorme. Y tenemos que asegurarnos que ese tesoro esté resguardado por las futuras generaciones. Nuestro proyecto entiende perfectamente eso, el proyecto Gran Acuífero Maya. Y estamos iniciando una etapa, y cuando digo estamos iniciando, es que iniciamos este mes. Es un nuevo proyecto que tiene un componente muy importante de educación. Entonces, estamos yendo con estudiantes, jóvenes estudiantes de universidades públicas, de Yucatán y de Quintana Roo, que estén estudiando actualmente su carrera en algunas especialidades, para prepararlos. Si lo que hacemos es una brigada del Gran Acuífero Maya compuesta por arqueólogos, biólogos, educadores, geólogos, etcétera. Impartimos algunos cursos, les platicamos de los cenotes de su comunidad a estos jóvenes estudiantes universitarios con la ayuda de sus profesores en la universidad, para que ellos regresen a su comunidad y puedan ellos mismos transmitir la importancia del agua, la importancia de las cuevas, la importancia de los artefactos, la importancia de preservar todo esto, porque es una herencia única, de la cual ellos son dueños
todos somos dueños, todos somos sobre todo responsables de protegerla, de cuidarla. Claro. Yo creo que la educación, creo, José Ángel, es lo importante con las comunidades. Decirles, estos agujeros fueron hechos por sus ancestros con un propósito muy específico de agradar a Dios, de agradar a sus dioses. Entonces, vamos nosotros mismos a respetar a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, no volviéndolos basureros. No son basureros, es un agujero en la tierra, pero miren todo lo que hay. Los mismos ejidatarios de este sitio se sorprendieron. Obviamente, al finalizar siempre les damos alguna plática, les enseñamos fotos, les explicamos cuál es la importancia. Les decimos, mira, no hay un tesoro como el tesoro que todo el mundo quiere encontrar bajo tierra, que son enormes cofres de oro, pero tenemos un tesoro mayor, que es el tesoro de la vida, el tesoro del agua, el tesoro de la herencia para entender de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Nuestra identidad, desde luego, respetar a nuestros ancestros, es respetarnos a nosotros mismos, mi querido Guillermo de Anda Alanís. Oye, qué barbaridad. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Todas las personas que quisieran saber más de tu proyecto, colaborar de alguna manera, aprender más, ¿cómo se contactan? Bueno, a través de nuestra página web, les contestamos con mucho gusto, es granacuíferomaya.org. Ahí tendremos esta página con un blog, con muchas cosas. A través de redes sociales también, Facebook, Gran Acuífero Maya, mi Facebook personal, Guillermo de Anda, Nat-Geo Explorer, y también tenemos el Facebook Arqueología de Cuevas y Cenotes. En fin, es muy fácil realmente contactarnos y voy a recomendarles algunas bibliografías. Estoy seguro que muchas personas estarán interesadas acerca de los temas que hablé y con mucho gusto les recomendaré algunas bibliografías. Y bueno, nosotros mismos estaremos ya muy pronto publicando, primero en versión digital, un libro. Esperamos que esté a más tardar en mayo, ya en línea, y pues con mucho gusto les compartimos todo esto. Y ahí están los documentales en National Geographic también, ¿no? También, por supuesto, les recomiendo también mucho uno que está en YouTube, que fue una coproducción con TV UNAM, National Geographic, el INA intervino, por supuesto, que se llama Gran Acuífero Maya. Están los de National Geographic, son muy conocidos en Disney Plus, etcétera, pero que les hablo, el Gran Acuífero Maya, lleva 4 premios internacionales ganados, perdón, un nacional, 3 internacionales. El último fue el Gran Premio del Festival de Cine Científico de España, y lo ganamos en el absoluto. Entonces les recomiendo mucho ese documental, está muy bonito, muy padre. Pues muchísimas felicidades, doctor Guillermo de Anda Alanís. Ha sido un privilegio poder escucharte, celebrar tu conocimiento. Nos dejas con muchas preguntas, con muchas ganas de saber más, de aprender, de cuidar lo nuestro. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu claridad, de verdad, es un placer. No, al contrario, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por tus preguntas muy interesantes, y pues aquí estamos a la orden siempre. Un honor siempre poder platicar con Radio INA. Al contrario. Bueno, pues mi nombre es José Ángel Domínguez y a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación del doctor Guillermo de Anda Alanís. Gracias también a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de las distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Les comento finalmente que trabajamos para usted en la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación a cargo de Banibaldo Morales. Edición Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.